su presencia y podemos saber que esto es real, amén. Es real en nuestra vida y nos va cambiando y nos va transformando. Gracias a Dios. Qué bueno que vino, qué bueno que está aquí en la casa de Dios. Es nuestro privilegio estar en la casa de Dios. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a entender algunas cosas, vamos a recordar otras. Así que, bueno, primero saque su manual de la semana pasada, que estamos en la página 52, ahí donde les dejamos su tarea, ¿se acuerda? ¿Sí? ¿Alguien no tiene la hoja de la semana pasada? ¿Todos tienen? ¿Sí? Ok. Y bueno, no era gran cosa la tarea, ¿verdad? Era colorear, pero precisamente como un ejercicio para recordar, mis hermanos, que Jesús quiere hacernos blancos, ¿se acuerda? La puerta tenía 4 colores: azul, púrpura, carmesí y blanco, lino torcido, lino blanco. El último que vimos fue lino, la puerta del tabernáculo. Así que, bueno, a ver, se las voy a enseñar la puerta del tabernáculo. Creo que ahí no se va a ver mucho, pero ¿ahí sí se ve? Sí, ahí está. La Biblia no dice, hermano, que tenía una figura en específico, ¿sí? Simplemente decía que tenía estos 4 colores, no se sabe si tenía alguna figura o alguna forma, pero ahí se identificaba la puerta, ¿ya vio? Se sabía dónde era la puerta. Así que, hermano, cuando nosotros dejamos que el Señor Jesús vaya formándose en nosotros, porque Él es el más amplio y más perfecto tabernáculo, se va notando, ¿verdad? Nos ven diferentes. En nosotros empieza a ver azul, hermano, de que solamente estamos enfocados en las cosas celestiales. Ya no nos interesa tanto el mundo y sus deleites. Se va formando en nosotros el púrpura, mis hermanos, que habla de tener dominio sobre nosotros, de reinar sobre nuestra carne. Y carmesí de humildad que nos hace ser un gusano, ¿verdad? Para arrastrarnos, hermano, y para decirle, está bien, Señor, si me van a pisotear, pues dale. Quiero ser como tú, amén. Y blanco, hermano, que solamente el Señor puede hacerlo en nosotros. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y hablamos algo bien, bien bonito, hermano, que a mí me retumbó toda la semana. Y es que Jesús es el jabón de lavadores, ¿sí? Y ese jabón, hermano, es más poderoso que el jabón común, pero se ponía ese jabón vegetal en la ropa, ¿se acuerda? Y después, ¿qué se hacía con la ropa? Se golpeaba para que quedara limpio. Así que cuando Jesús viene, hermano, y nos limpia con ese jabón de lavadores, pues va a doler un poco, ¿verdad? Porque nos va a desprender de esas cosas que no nos gustan. Pero, hermano, la verdad es que nos conviene. Nos conviene que el Señor nos lave, porque Él es el jabón de lavadores. Algo que me estuvo, hermano, resonando, ¿cómo se dice? Retumbando en la cabeza. Es que esa palabra jabón, varar, ahí en su página 51, esa palabra jabón significa la limpieza misma, ¿sí? Y eso ¿qué quiere decir, hermano? Que Jesús es la limpieza misma. No hay, por ahí vimos, ¿verdad? Cuando se transfiguró Jesús, ¿se acuerda? Que sus discípulos dijeron, o sea, no hay en este planeta alguien que pueda hacer algo tan blanco como ese blanco que vimos. Y Jesús es la limpieza misma que quiere limpiar cada parte de nuestro ser y cada parte de nuestro corazón para hacerlo, hermano, más como Él y que en nosotros se vaya formando más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, dice la Escritura, no de esta creación, sino, hermano, es el Señor Jesucristo, su naturaleza en nosotros y su carácter en nosotros y cada detalle, cada pieza de lo que hay en Él. Y si ustedes se han dado cuenta, hermano, en este lugar siempre predicamos la misma cosa, pero de diferentes maneras. ¿Sí? ¿Sí ya lo notó? Pero cada vez que predicamos la misma cosa de diferentes maneras, la palabra de Dios está viva. No importa qué porción de la Escritura tomemos para probar el mismo punto, siempre tiene un efecto y un poder, el poder del Espíritu Santo detrás, que nos hace, mis hermanos, saber que esta cosa es real, ¿sí? Que no es un invento. ¿Mande? Exactamente. Es lo mismo, humillarnos, ser transformados, dejar que Jesús crezca, pero Él nos da las herramientas y nos da los secretos en su palabra. Amén. Así que bueno, hoy vamos a empezar, hermano, vamos a pasar por fin la puerta. ¿Hoy pasó la puerta usted? ¿En la oración? ¿Se humilló? ¿Sí? No había manera de pasar esta puerta, mis hermanos, si no era arrastrándose, ¿sí? Tenían que entrar a fuerza
arrastrándose. Pero hoy, hermano, vamos a ir por fin. Bueno, vámonos por favor al libro de Éxodo, capítulo 27. ¿Está listo? ¿No les he dado copias, verdad? ¿Por qué no me dicen? Mati se duerme. Éxodo, mientras tanto, Éxodo, capítulo 27. Gracias a Dios. Éxodo, capítulo 27, versos del 1 al 8. Amén. Éxodo capítulo 27, versos del 1 al 8. Bendito el nombre del Señor. Sí, gracias. Y ahí ya en sus copias y en la Biblia ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué dice la Biblia? El altar de bronce. ¿Y sus copias? El altar de metal. Entonces, ¿de cuál vamos a hablar? ¿Del de bronce o del de metal? Pues es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? A veces se le dice el altar de metal en algunas porciones de la Escritura. A veces el altar de bronce. Incluso, hermanos, a veces el altar del holocausto, el altar del sacrificio, ¿sí? Es exactamente el mismo. Pero vamos a leer, por favor, Éxodo 27, del 1 al 8. ¿Están ahí? ¿Están aquí? Ok. Dice, harás también un altar de madera de acacia. ¿De qué? De 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. ¿Será qué, hermano? Cuadrado, y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo. Es decir, tiene que ser una sola pieza, ¿sí? Y lo cubrirás de metal o bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de metal o bronce, y le harás un enrejado de bronce o de metal de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. ¿Cómo se imaginan esa rejilla? ¿Mande? Una rejilla que está en medio, parte de arriba y abajo, en medio. Estaba en medio del altar, sí, imagínense el altar cuadrado y estaba a la mitad, no estaba encima, estaba a la mitad. Una malla para mí. Exactamente, muy bien. 4, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, o sea, en el centro, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar, ¿sí? Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia o de sitim, creo que dice la antigua versión, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Amén. Ahora vaya, aquí está la instrucción, ¿sí? Aquí Dios le dijo a Moisés, así, así, así. Ahora váyase a Éxodo 38. Versículo 1. Y vamos a leer del 1 al 8. ¿Está bien? Del 1 al 7, perdón. Del 1 al 7. Matías, ayúdanos. Gracias. ¿Listos? 38, verso 1. Igualmente hizo de madera de sitim o de acacia el altar. ¿Ya vio? ¿Del qué? Oh, pues no que era de madera. No que era de metal. O de sacrificio. También le llaman el altar del holocausto. Su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce.
Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia o de sitim y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. A veces esos detalles como que aburren, ¿no? Uno dice, a ver, espérate, ¿cómo está el diseño ahí, no? Ahora, quiero que vean esto para que les quede más claro. Pongan atención. De 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo altar y lo recubrirás de bronce. Harás también su recipiente para recoger la ceniza y sus paletas, y sus tazones, y sus garfios, y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 argollas de bronce en sus 4 esquinas, y las pondrás debajo del borde del altar, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de bronce, y las varas se meterán por las argollas, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. De tal las harás hueco, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. ¿Ya quedó más claro cómo estaba hecho? ¿Sí? Muy bien. Ese es el altar de bronce o de metal o del sacrificio o del holocausto. ¿Sí? Ahora, hermano, ese es el primer mueble con el que usted puede encontrarse una vez que atraviesa la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Y Jesús, hermano, al primer lugar a donde nos trae es el altar de bronce, donde podemos encontrar salvación a través de su sangre. Amén. Ahora, en su manual, en la página 53, dice, vamos a ver las generalidades de este altar. Amén. Una vez cruzamos la puerta del tabernáculo, nos encontramos frente al primer mueble en el atrio. ¿Qué dice ahí? El altar de bronce. Casi siempre los dibujos que usted va a encontrar están así como ese que le puse ahí. La rejilla está arriba, pero no era así. La rejilla estaba en medio, ¿sí? La única manera posible para entrar al atrio era que la gente levantara las colgaduras de la puerta y entrara a rastras. De la misma manera que nosotros solo podemos llegar hasta la fuente preciosa de la sangre de Jesús, humillándonos a nosotros mismos y arrastrándonos por debajo. Hermano, este es un camino de humildad, ¿sí? El camino crucificado es un camino de humildad en el que siempre, si queremos alcanzar la estatura de Jesucristo, vamos a tener que humillarnos. Amén. Vamos a tener que aprender a perder. ¿A cuántos les gusta perder? Menos dinero, ¿verdad? Ni la razón no se diga, esa no la podemos perder. Jamás. Antes muerto que sin razón, ¿verdad? A ver, pero es un camino de humildad. El altar de metal estaba colocado entre la puerta y el tabernáculo. Acuérdense que a veces también se le llama tabernáculo a donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces eso es lo que está diciendo. Estaba entre la puerta y el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. La palabra altar significa matar en sacrificio y ofrecer. ¿Para qué sirve un altar, hermano? Para sacrificio. ¿Para qué sirve un altar del sacrificio? Para sacrificar, para entregar, para ofrecer. ¿Para qué sirve un refrigerador? ¿Y si yo no le pongo nada para enfriar ahí? ¿Y si yo no conecto ese refrigerador?
No sirve para nada. Un altar está diseñado para sacrificar, ¿sí? Y más adelante, en estas semanas que vamos a estar estudiando el altar, hermano, vamos a ver yo creo que muchas ocasiones en las que la Biblia dice que literalmente el altar estaba vacío. Y es grave cuando el altar en nuestra propia vida está vacío. Si el altar está vacío, no hay sangre, no hay fuego. Y si no hay fuego en el altar, en este altar, hermano, no hay fuego en el lugar santo para prender del candelero, ni el altar del incienso, ni la mesa de los panes, y no hay fuego para el incienso que se llevaba al lugar santísimo. El altar es importantísimo, ¿sí? El altar, hermano, es una cosa que usted y yo debemos tener en nuestra vida, formándose y creciendo, ¿sí? Porque a lo mejor usted tiene un altar chiquitito, ¿verdad? Yo tengo un altar chiquitito porque nada más le pongo de vez en cuando una chistorra de enojo. Pero hermano, a medida que avanzamos con el Señor, tenemos que hacer que este altar crezca y crezca y crezca. Porque ofrecemos y ofrecemos. ¿Amén? Así que la palabra altar significa matar en sacrificio y ofrecer. Hoy el altar de metal nos habla del Señor Jesucristo, quien se convirtió, en el gran altar del sacrificio cuando murió en la cruz del Calvario. Amén. Hoy solo existe un lugar donde podemos aprender la medida de su estatura. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Amén. Ahora, hermano, hace rato estábamos cantando, ¿verdad? Ese canto muy bonito que dice: a tus pies arde mi corazón. ¿Y qué hay en los pies de Jesús? El altar. ¿Sí? Hermano, por donde tenemos que empezar a caminar es por los pies del Señor Jesucristo, porque ahí hay un altar. Y ese altar tiene sangre y tiene fuego, que usted y yo necesitamos. Amén. Ahora, hermano, el altar de metal se usaba para dos cosas. Número uno, para matar. Híjoles. Para matar, ¿verdad? ¿Para qué se usaba? Para matar. La gente traía su ofrenda al sacerdote y ponía sus manos sobre el animal, significando que sus pecados eran transferidos al animal. Entonces el animal era atado sobre el altar y muerto. Váyase por favor a Levítico capítulo 4, allá adelante de Éxodo. Levítico, capítulo 4, verso 13 al 15. Si usted lee el capítulo completo de Éxodo 4, de Levítico, perdón, ahí se menciona varias veces esta misma cosa. Solamente le voy a dar yo Levítico 4 del 13 al 15. Usted encárguese de las demás. Amén. Dice: si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación, ¿qué dice? Pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Ahora, hermano, no solamente ponían las manos y ya, fíjese lo que hacía. Váyase por favor a Levítico 16, 20 al 22. Esto es lo que hacían exactamente. Levítico 16, 20 al 22. Amén. ¿Están ahí? Qué rápidos. Levítico 16, 20, 22 dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra
inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Eso está tipificando cuando el Señor manda nuestros pecados al mar del olvido. Pero ¿qué tenían que hacer, hermano? Aarón y todo el pueblo, poner sus manos sobre el animalito y ¿qué? Y confesar. ¿Sí? Confesar, hermano, significa, Señor, hice 3 de estas y 4 de aquellas. Fui yo soy culpable. No fue la vecina, Señor, fui yo el que reaccionó. ¿Sí? No tuvo la culpa ella, la tengo yo. Yo soy culpable. Amén. Entonces dice, hermano, que ponían sus manos ahí y después llevaban el animalito. ¿Y qué hacían con él en el altar? ¿Lo qué? Antes de sacrificarlo. Salmo 118. Bendito su nombre. ¿Sigue aquí, hermano? Ok. Salmo 118, 27. ¿Amén? ¿Qué dice? Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos. ¿Qué se hacía con el animal cuando ya confesamos sus pecados? Lo subían al altar, lo ataban y lo mataban. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ese era el proceso. ¿Amén? Ahora, hermano, número 2. El altar entonces se usaba para 2 cosas. Para matar y para quemar. ¿Amén? Quemar. El altar se usaba para matar y número 2, para quemar. Después de morir el animal sobre el altar y cuando el sacerdote había recibido y rociado la sangre, eso lo vamos a estudiar más adelante, entonces era quemado sobre el altar. ¿Quién ponía el fuego, hermanos? Dios. ¿Y el fuego es un tipo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí? Hermano, es inevitable. O sea, usted venga, confiese su culpa, se arrepiente y enseguida viene el fuego. ¿Sí? A veces, hermano, en las iglesias dicen, Señor, manda tu fuego, Señor, queremos un avivamiento, pero nadie por ningún lado se está arrepintiendo ni viniendo a la sangre de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando hay sangre, inmediatamente caía el fuego. Bendito su nombre, amén. Ahora, hermano, dice, después de... eso ya lo leí, ¿verdad? Este altar ofrece 2 grandes servicios. Es como el hermano Aníbal cuando le vende un teléfono, ¿verdad? Este iPhone, ya ni sé en qué número va, pero este iPhone te ofrece 2 grandes ventajas. Su cámara de no sé cuántos megapíxeles y que tiene señal en todos lados. Nunca te vas a quedar sin señal. ¿Eso es algo bueno o no? ¿Sí? Hermano, eso yo lo valoro, sobre todo cuando me tocan recorridos allá en la punta del cerro donde se me va la señal y no encuentro la casa. ¿Verdad? Ahora, hermano, este altar ofrecía 2 grandes servicios. Y adivine cuáles. Número 1, ahí dice, ofrecía muerte e incineración. ¿Cuántos quieren acceder a esos 2 grandes servicios? Ese altar, hermano, ofrecía estos 2 grandes servicios, muerte e incineración, que sin estos 2 no podría haber manera de acercarse a las otras partes del tabernáculo. ¿Sí me escuchó? Hermano, si no hay muerte e incineración en nuestras vidas, no podemos acercarnos más a la presencia de Dios. Amén. Ahora, hermano, ¿en qué momento hoy, por ejemplo, en este servicio, en qué momento usted fue incinerado? En la alabanza. Cuando vino el fuego. Amén. Amén. Bendito su nombre. Ahora, hermano, ¿el pecado merece la muerte? ¿Y qué más merece? El infierno. El pecado merece la muerte y el infierno. Y Jesús se convirtió en nuestro altar para recibir nuestro juicio de muerte e infierno. ¿O no? ¿Sí, hermano? Bendito el nombre del Señor. Ahora, regrese por favor a Éxodo 27. Bendito el nombre de Jesús. Éxodo 27. Aleluya.
Solo vamos a leer el verso 1. Éxodo 27, verso 1. ¿Listos? Harás también un altar de madera ¿de madera de qué? De acacia o de sitim, es lo mismo, ¿sí? Vamos a analizar su material, hermano. Ahora, ahí mismo en Éxodo, váyase por favor. Bueno, vamos a leer el 1 y el 2. Harás también un altar de madera de acacia o de sitim de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Se hizo de 2 materiales. ¿Cuál era el primero? Madera de acacia. ¿El segundo? Bronce. ¿Amén? Ok, vayamos con el primero. Madera de sitim o acacia. Esta madera, hermano, nos muestra una verdad sobre la humanidad de Cristo. Usted ha escuchado, ¿verdad? Jesús, hermano, el Señor Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Esta madera nos habla de su completa perfección en su humanidad. Ahorita vamos a entender por qué. El árbol de sita, así se llama el árbol de donde se saca la madera de sitim. El árbol de sita, del que proviene esta madera, crecía ¿en dónde? Subraya eso. Crecía en los desiertos del Sinaí y en los alrededores del mar muerto. ¿Alguien sabe por qué se le llama el mar muerto? Mucha sal. O sea, no hay vida en ese mar. No hay peces. Esta madera, hermano, subraya eso, es dura, pesada, indestructible por los insectos y de una fibra muy hermosa. ¿Sí va describiendo a Jesús o no? ¿Quién es el altar? Jesús. Y Jesús nos quiere convertir a nosotros también en un altar, pero no de otra madera. Tiene que ser de madera de sitim. ¿Amén? Su característica más notable, subraye, es su capacidad para sobrevivir en tierra seca. Amén. Este árbol tiene esa capacidad notable. Hoy, no sé por qué puse ese hoy, pero tiene una sustancia dentro de sí que le permite, escucha esto, tiene una sustancia, subraye sustancia dentro de sí. Tiene una sustancia dentro de sí que le permite forzar sus raíces en la tierra más seca y aún en las más duras rocas. ¿Amén? ¿Qué hay en una tierra seca, hermano? ¿Agua? ¿Humedad? Y sin embargo, este árbol sobrevive en esa tierra seca. Ahora, tiene algo dentro de ese árbol tiene algo dentro de sí mismo que hace que sus raíces se esfuercen, hermano, por penetrar la tierra seca aún y cuando no es húmeda. Incluso penetra las rocas. ¿Usted puede creer eso? O sea, una raíz de un árbol penetrar la roca porque tiene una sustancia dentro de él mismo que lo hace empujar para perforar la tierra seca. ¿Amén? Jesús es el árbol de sitim. Dejó su habitación celestial y vino a la tierra rocosa y dura, en donde no hay ninguna humedad espiritual, pero a causa de la fuente viva del Espíritu del Padre que vivía en él, el Señor nunca dependió de la tierra seca de corazones y mentes alrededor de él para que le dieran alimento necesario. Ahora, hermano, el Señor quiere que usted se convierta en un árbol de sitim. Porque las tablas para su propio altar en su propia vida no la venden en la maderería. El Señor la saca de usted mismo. Pero usted tiene que ser un árbol de sitim. Un árbol de sitim, hermano, que no depende de si la situación está bien o mal, o si empeora. Simplemente tiene esa sustancia dentro de sí que se llama el Espíritu Santo, que le hace empujar y romper y seguir, dice la Escritura en esa parábola, en esa historia que Jesús contó, le hace insistir en cavar y ahondar. No importa si la tierra está muy dura, porque ahí no hay humedad en los desiertos. Ahora, hermano, este árbol de sitim crece y vive en los desiertos. No cuando todo va bien. No en el Edén, en el desierto. ¿Amén? Ahora, Jesús, hermano, no dependía de lo que otros hacían o de lo que otros no hacían. Dependía de su comunión con Dios a través del Espíritu Santo.
Es decir, Jesús tenía, hermano, una comunión estrecha con su Padre. Y el Espíritu Santo que vivía en él le daba la fuerza, le daba el empuje y le daba el valor para seguir adelante a pesar de que, o sea, ¿con qué se encontró Jesús en este mundo, hermano? Con rechazo, dureza. Jesús le dijo a los fariseos, es que mi palabra no haya cabida en sus corazones. Y sin embargo, hermano, él siguió adelante y cumplió el propósito por el cual vino al planeta Tierra. Tan así que hoy estamos aquí. Amén, aleluya. Bendito su nombre, amén. Entonces, cuán importante es que cada persona tenga. Exactamente. El Espíritu Santo, hermano, es la persona más impresionante y necesaria que usted y yo necesitamos. Porque Él es la fuerza. Dice Pablo, ¿verdad? En Efesios, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. O en la potencia de su poder también dice. Amén. El Espíritu Santo es terriblemente necesario en nuestras vidas. Esa palabra acacia, vamos a definir acacia, hermano, es una palabra hebrea, ahí se la puse, que se pronuncia shita. ¿Cómo? Shita. Y significa, hermano, espinas castigadoras. Ah, su mecha. ¿Amén? ¿A usted lo ha castigado una espina de una rosa por andar de agarrón? ¿Amén? Significa, hermano, perforar. Significa flagelar. Significa un aguijón. Y significa un azote. ¿Amén? ¿Está claro eso? Ahora, ¿por qué significará eso si se supone que Jesús es el árbol de Sitim? Ahorita va a entender. ¿Amén? Bendito su nombre. Mis hermanos, Jesús llegó a ser una madera perdurable. Jesús llegó a ser una madera perdurable al que ninguna polilla y ningún insecto del diablo pudieron penetrar. ¿Amén? ¿Por qué pasó eso, hermano? Porque Jesús vivió y se movió impulsado por el Espíritu Eterno que habitaba en él. Mire, váyase a Mateo 4, por favor. Mateo, capítulo 4. Y vamos a probar, hermano, que el Espíritu Santo, que del Espíritu Santo depende nuestra vida y nuestra victoria. De cuánto tengamos de él. Amén. Mateo, capítulo 4, a partir del verso 1 al 11. Amén. Bendito su nombre. Gracias, Jesús, aleluya. ¿Me ayuda a leer bien fuerte el primer versículo? Mateo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? ¿A dónde? ¿Quién lo llevó a usted al desierto? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, hermano, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Amén. Verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Jesús se dejó penetrar por los insectos del diablo? Era una madera perdurable, hermano. Ahora, ¿nosotros somos perdurables o sí nos dejamos penetrar? Por la duda,
Hermano, por esa cosa que nos atrae, que viene el diablo a ofrecernos para que caigamos, para que digamos, para que sintamos, para que hagamos. Amén. Ahora, hermano, Jesús por ahí también dijo que el diablo no tenía nada con él, o sea, no tenía nada que ver con él. Porque, hermano, él era un árbol de Sittim, que ninguna polilla y ningún insecto del diablo pudieron penetrarlo y echarlo a perder. Amén. Llegó a ser la clase de madera cuya hermosa fibra Dios pudo utilizar para hacer el altar. Amén. Hermano, el Señor no quiso hacer el altar de otra madera que no fuera de Sittim o de acacia. Y Jesús fue esa madera, hermano. Esta madera, mis hermanos, esta madera es figura de la humanidad de Jesús. ¿Cómo fue la humanidad de Jesús, hermano? Impenetrable. Fue perfecto. Amén. Mire, váyase el libro de Hebreos, por favor. Bendito el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Verso 14. Aleluya. Santo Jesús, aleluya. ¿Está ahí? Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18 dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ayúdeme a leer el 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ya vio? Fue semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Usted, yo. Amén. Ahora váyase a Hebreos 4:15 y 16. Gracias, Jesús. Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es que yo no creo que Jesús haya pasado por lo que yo estoy pasando. ¿A que sí? Ahí dice o no. Fue tentado en todo. Y todo es todo. Amén. Pero sin pecado. Él era el árbol de Sittim, mi hermano, que no se dejó penetrar por ningún insecto, por ninguna cosa que obstruyera el plan de Dios. Él iba a hacer el altar. Él era el altar. Necesitábamos un altar de madera de acacia, impenetrable, hermano, para que pudiéramos, después dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor sabía que necesitábamos, hermano, oportuno socorro. Así que el Señor ahora es el altar y Él sabe, hermano, que nosotros tenemos debilidades en nuestra acacia carnal. Porque nuestra carne, hermano, ¿a poco no son espinas castigadoras? Que lastiman a otros, que nos lastiman a nosotros, ¿o no? Amén. Bendito es su nombre. El diablo luchó para convertir esta madera en algo inútil para el uso del gran altar del sacrificio. Pero la nutrición de Jesús procedía del Espíritu de Dios, amén, que le proporcionó el poder para ser siempre vencedor. ¿Quién le dio el Espíritu, hermano? Poder. ¿Para qué? Para ser siempre vencedor. ¿Y cómo le llaman al Señor, hermano? Vencedor. Amén. Bendito el nombre del Señor, hermano. Ahora, hermano, mira, lea esto y subraya eso, por favor. Y cuando lo acabemos de leer, por favor, vamos a gritar gracias, Jesús, con todas nuestras fuerzas. ¿Ok?
Amén. Si Jesús no hubiera vivido así y sacado su alimento del Espíritu del Padre, sin duda hubiera fallado en la crisis. ¿Pero qué creen? No falló. ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! No falló, hermano. Por eso hoy tenemos el gran altar del sacrificio disponible para nosotros a los pies de Jesús, para matarnos y quemarnos. Esos dos grandes servicios los obtenemos a los pies del crucificado. Hermanos, nosotros fallamos en la crisis porque no sacamos diariamente nuestra sustancia y alimento del Espíritu del Padre. Y en lugar de extraer del interior, recurrimos al exterior. ¿O no? ¿Dónde vive el Espíritu Santo, hermano? Adentro. Y todo lo que tenemos que hacer es en nuestro cuarto de oración, cultivar una relación de amor con el Espíritu Santo y Él nos va a dar el poder que le dio a Jesús. ¿No dice en la Escritura? El mismo poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que nos levanta a nosotros. El mismo, hermano. No disminuido. El mismo. Y ese poder se llama la persona del Espíritu Santo. Bendito su nombre. Amén. Ahora, hermano, mire, nos encontramos con algo con lo que no nos gusta encontrarnos. Nuestra humanidad. Y yo no sé si a usted le pasa como a mi hermano, pero cuando el Señor me pone frente a mí mismo y descubro que no soy tan perfecto como pensaba, me frustro y me enojo. Porque yo pensaba que ya era mejor. ¿Sí? Porque yo pensaba que ya no reaccionaba así. Y entonces el Señor me pone frente a mí mismo y me encuentro con un espinoso. ¿Sí? Amén. El pueblo de Israel, a ver, antes quiero ir a una cita, yo creo. Sí, Josué, capítulo 23. En el capítulo 23, Josué se está despidiendo porque ya se va a morir. Pero antes de morir, fíjese lo que Josué les dice. Bendito su nombre. Josué 23, a partir del verso 8, vamos a leer del 8 al 16. Amén. Aleluya. Santo Jesús, aleluya. Aleluya. Josué 23, verso 8 al 16. ¿Están ahí? Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Está hablando, hermano, de lo que estamos hablando el domingo, de los eneos, eteos, fereceos, de esas naciones. ¿Sí? Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Ponga atención a esos detalles. Esas naciones, hermano, eran, como dijo Josué y Caleb, eran pan comido. ¿Sí? Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo. Adivine qué palabra es tropiezo ahí. La mismísima paracasia. Shita. ¿Qué está diciendo, hermano? Si te unes con tu carne, en lugar de obedecerme a mí y dejar que yo te transforme, dice, entonces tu carne te va a hacer tropezar. En otras palabras, te voy a entregar a eso que tanto te gusta. ¿Sí? ¿Está claro eso? Dice, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote, ahí está, shita, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y a mí me encanta lo que sigue, hermano. Y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, es decir, ya me ando muriendo. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, escuche, que no ha faltado una de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de ustedes. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna. En otras palabras, el Señor les está diciendo, Josué les está diciendo, el Señor ha cumplido cada promesa que les ha hecho.
No se les ocurra unirse a esas naciones, porque si se unen a lo que queda, ¿qué quiere decir cuando Josué les dice a lo que resta, a lo que queda de eso? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que ya habían vencido a muchas de esas naciones. Pero había un poquito todavía. ¿Y qué pasó? Después vemos el libro de Jueces. O sea, apenas se les murió el Josué y ya se juntaron con ellos y ya se casaron y ya hacían lo mismo que ellos. Y el Señor les dijo, si ustedes se unen a su carne, entonces yo los voy a entregar completamente. Y vivían esclavos, hermanos. En el libro de los Jueces, usted ve, o sea, hasta uno dice, ¿en serio? O sea, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a un rey. Y después de tiempo clamaron al Señor y el Señor los libró. Y después comienza otra vez. Y hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y el Señor los entregó. Y después de un tiempo clamaron y el Señor los libró. Y nos parecemos un poco, ¿o no? Amén. Ahora, hermano, esta madera de acacia, así como representa la humanidad perfecta de Jesús, representa la humanidad imperfecta de nosotros. Amén. Y el Señor dice, esa palabra azote, si tú le das rienda suelta a tu humanidad, entonces tu propia humanidad te va a castigar. ¿Sí? ¿Está claro eso? Muy bien, nuestra humanidad. El pueblo de Israel no podía permitir que ninguna de estas naciones se mezclara con ellos. Ni siquiera un poco, porque estas naciones representan nuestra humanidad. Si el pueblo de Israel dejaba, aunque sea un poco, de estas naciones, ellas se convertirían en un azote. En otras palabras, en un árbol de Sittim con espinas castigadoras para ellos mismos. Es decir, su castigo sería ser dominados por su propio pecado para siempre. Israel perecería. Ahí dice, ¿sí lo leyó? Dice, y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis. Israel perecería si le daba lugar a estas naciones dentro de sus propias vidas. Y mire, perecer significa descarriarse, perderse, corromper, huir y deshacer. Y uno dice, si el Señor destruye a alguien o perece a alguien, uno dice, lo va a matar y le va a atropellar el tren y lo va a remoler bien. ¿Sabe qué es perecer, hermano? Que un día estuvo aquí y después se fue y está siendo peor. Está descarriado, amén. Se está perdiendo, se corrompió. Lo que ya había ganado, lo perdió. Y simplemente está yendo ahora en contra de la verdad. Se está alejando de la luz y yendo a las tinieblas a darle rienda a su propio pecado. Amén. ¿Está claro eso, hermano? Ahora, así calificaremos para hacer, hermano, un árbol de Sittim del cual pueda sacarse madera para nuestro altar. De ninguna manera. Amén. Ahora, el segundo material del que estaba hecho el altar era, o estaba cubierto de ¿qué? De metal o de bronce. ¿Alguien se acuerda de qué habla el bronce? Eso lo vimos cuando estábamos viendo las basas. Juicio. Amén. Aun cuando Jesús vino y vivió una vida perfecta, si no hubiera sido cubierto de metal o de juicio, no hubiera podido salvarnos. ¿O no? Ahora, hermano, ¿Jesús merecía el juicio? Y aún así lo recibió. ¿Usted merece el juicio? ¿Y por qué se enoja cuando viene? Por nuestra madera espinosa. No nos gusta morir. Amén. Ahora, hermano, de otra manera nosotros, solamente si permitimos que Jesús cubra nuestra humanidad espinosa con metal y nos convierta en un altar, seremos salvos. Ahora, uno puede decir, pero si ya soy salvo, ¿o no? Pero no está hablando de la salvación inicial. La salvación inicial es por gracia, ¿o no? Es un regalo. Pero hermano, a medida que avanzamos en nuestro caminar con Dios, dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, hermano, ¿en qué debemos perseverar? En dejar que el Señor Jesús transforme nuestra madera espinosa. Y aunque es incómodo, frustrante y enojante, perseveremos. Porque si no, no vamos a ser salvos. Y se refiere a otro tipo de salvación. Por ejemplo, hermano, váyase a 1 Tesalonicenses 5:9. 1 Tesalonicenses. Bendito el nombre de Jesús. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Y aquí está hablando del arrebatamiento, hermano. Amén. Aleluya.
Gracias, Jesús. ¿Están ahí? ¿Todavía no? ¿Todavía no lo encuentran? Tesalonicenses son esos libros que les gusta esconderse cuando uno los busca. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Amén. ¿Listos? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos alcanzar? Salvación. Y no se está refiriendo a la salvación inicial cuando usted aceptó a Jesucristo. Esa ya la tiene. Pero usted necesita y yo necesito ser salvo, hermano, de mi carne, de mi enojo, cada día. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin será salvo. No todos van a ser salvos cuando suene la final trompeta, ¿o sí? Cuando sea el arrebatamiento, ¿todos van a ser salvos? No, hermano. ¿Qué nos hace salvos? Dejar que el Señor venga y nos cubra con sus justos juicios y juzgue nuestra carne ahorita. Porque va a llegar un día, hermano, en que, como dice aquí, va a llegar el día en que el Señor derrame su ira y juzgue a esta tierra, pero del lado de su ira. Ahorita usted y yo tenemos a nuestro alcance el gran altar del sacrificio que es el Señor Jesucristo. Donde el Señor quiere que vayamos con nuestra madera, hermano, de Sittim, nuestra madera espinosa, y dejemos que Él juzgue y nos cubra con bronce. Porque cuando el Señor nos juzga, hermano, nos limpia, nos repara y empieza a formar en nosotros este altar del sacrificio en nuestra propia vida, donde nosotros mismos cada día podemos ofrecer y ofrecer y ofrecer. Y créame, hermano, usted y yo siempre vamos a tener algo que ofrecer. Eso es un hecho. Exactamente. Vengamos a juicio. Exactamente. Pero el Señor quiere que vayamos a juicio. Porque un día, hermano, va a ser lamentable que va a haber un montón de gente que no fue salva y se quedó, incluidos cristianos, y van a ir a juicio. Pero un poquito más impresionante. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. La ofrenda. ¿Por qué puse la ofrenda? Váyase a Éxodo 25. Ya sé por qué puse la ofrenda. Ahí pónganle en la ofrenda Éxodo 25. Con esto voy a terminar. Éxodo 25. Verso del 1 al 8. Al 9. Éxodo 25. Del 1 al 9. ¿Listos? Quiero que ponga atención a este versículo. Está bueno. Gracias, Jesús. Vamos a esperar que todos lleguen ahí. ¿Listo? Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí. ¿Que tomen qué, hermano? Ofrenda. De todo varón que de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia o de sitim, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿De dónde sacó el Señor el material para el tabernáculo? De Egipto, pero del pueblo de Israel. Amén. ¿De dónde va a sacar el Señor en su propia vida el material para su propio santuario? De usted. Ahora, hermano, en el verso
4, dice azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Fue el pueblo el que le llevó al Señor la madera de acacia. ¿Sí? O la madera de sitim. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor nos está pidiendo a nosotros nuestra carne espinosa para transformarla y hacerla un altar. Amén. ¿Está claro eso? La ofrenda. Una de las cosas que Dios le pidió al pueblo de Israel cuando se iba a construir el tabernáculo fue madera de acacia o de sitim. Lo cual significa que el Señor sigue esperando nuestra humanidad espinosa que nos castiga y azota cuando cedemos a sus deseos y ardores carnales y no nos deja convertirnos, en un árbol de acacia impenetrable, resistente a la putrefacción, a la humedad y a los insectos del diablo, nuestra carne. Amén. El Señor, hermano, está esperando que le traigamos una ofrenda cada día de madera de acacia, de madera espinosa. La madera de acacia representa la humanidad perfecta de Jesús, pero representa nuestra humanidad tan imperfecta. Ahora el Señor quiere que la traigamos, hermano. ¿Para qué? Para que la transforme. Y el Señor, hermano, pueda proveerse de nosotros mismos el material para construir este altar en nosotros. Ahora, hermano, en el altar siempre había sangre y siempre había fuego. Si usted tiene construido un altar dentro de usted con la misma materia prima que usted le dé al Señor, usted siempre va a tener fuego y sangre. Siempre va a tener fuerza, siempre va a tener poder. No va a ser perfecto porque no vamos a ser perfectos hasta que salgamos de aquí. Pero va a tener un lugar seguro donde ir a depositar, hermano, toda la basura, el pecado y ser transformado. ¿Amén? Perdón, yo me acuerdo que allá en la parada, cortan la madera de mangle, Pietro le llaman, cortan y luego lo tiran al fango. ¿Para qué creen que lo tiran al fango? ¿Para qué, hermano? Para que se cure ahí. Para que se cure ahí. Ajá. Y ya después lo sacan en un determinado tiempo y ahora sí lo ponen en la cerca. Y eso es una comida. Sí. Los árboles también de los postes de luz, de madera, igual hacen también. Es pino. Si pusieran así el pino, entrará la polilla envuelta de 2 meses, Ya. pero no le penetra el chapupote del petróleo y lo cura. Entonces, dentro de nuestra carne, de nuestra naturaleza, Jesús nos lo pide también, ¿verdad? ¿Y a dónde va a echar? Exactamente. Hasta que quede, ¿verdad? Dispuesta a hacer un altar. Exacto. Una madera de Impenetrable. Amén. Amén, hermano. Ahora, hermano, la palabra ofrenda significa presente en sacrificio. Una ofrenda mecida. Obligar. Primicia. Alabar. Exaltar. Llevar. Hacer alarde. ¿Se acuerda de Pablo que dijo, por tanto haré alarde de mis debilidades? Y dice, porque cuando reconozco que soy débil y fallo, y vengo al altar, y me dejo consumir por el fuego, entonces soy fuerte. Quiere decir, hermano, que el Señor toma nuestra humanidad y de eso mismo lo transforma y nos da fuerza. ¿Está claro eso? Amén, amén. Por eso la Biblia dice en Isaías, vengan y compren sin dinero y sin precio. Porque compramos la naturaleza de Jesús con nuestra naturaleza corrupta. Señor, yo te doy mi enojo, te doy mi carne y tú me devuelves tu naturaleza. O sea, esa misma cosa transformada y entonces empieza a edificar en mí un santuario. Amén. Hermano, la ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios será nuestra humanidad obligada, porque eso significa ofrenda o no, obligar. La ofrenda que agrada a Dios será nuestra humanidad obligada a venir a los pies de fuego de Jesús para ser juzgada y transformada. Su carne no va a querer venir, hermano. Usted la tiene que obligar. Amén. Pero, hermano, va a ser para un bien. Va a venir a los pies de fuego de Jesús. Jesús la va a juzgar, la va a pisar, la va a quemar, la va a transformar. Y va a empezar a edificar en usted este altar de bronce, cubierto de metal. Amén.
Y bueno, ya hablamos bastante sobre los justos juicios, pero David dice, se dedica varios versículos David a decir acerca de los justos juicios de Dios. O sea, llega David al extremo, hermano, de decir, ¿cuánto amo yo tus juicios? A su mecha. ¿Verdad? Señor, qué bueno que conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Leímos el domingo. Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Examíname, pruébame, conóceme. Mándame tus justos juicios ahorita. Transfórmame ahorita. Cúbreme de metal ahorita. Pero asegúrate de que yo llegue a hacer lo que tú quieres que sea. Hermano, y no hay o no existen los demás muebles del tabernáculo si no hay un altar. No podemos ir más allá. ¿Sabe por qué hay cristianos en la puerta todavía, hermano? Porque hay cristianos que llevan años en las iglesias, hermano, y no tienen una vida de oración, no practican la palabra, no estudian la palabra y muchísimo menos se someten a la cabeza del Señor. Porque no hay un altar construido. Amén. A mí me gusta mucho el canto que cantamos hace rato, hermano. Si en el altar te encontramos, llévame allí. Y si buscas una ofrenda, estoy aquí. Me entrego a ti. Amén. Hermano, si usted quiere que en usted se forme este altar del sacrificio, necesita hacer una ofrenda para que de usted mismo salga la madera para su propio santuario. Amén. Hermano, porque el hermano tiene su propio altar, él tiene su propio altar, pero yo necesito mi propio altar, donde yo pueda ofrecer a Dios sacrificios agradables. Y uno hermano dice, pues ¿qué le ofrezco al Señor si soy así y así? Pues por eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Dios le dijo al pueblo de Israel, tráiganme madera de acacia, tráiganme su humanidad torcida, tráiganme su humanidad espinosa que los azota, para que yo los pueda transformar y de ustedes mismos sacar el material para su propio santuario. Amén. Hermano, la Escritura dice